bienvenidos. Este es uno de los 4 actos que realizamos en el Ateneo Blasco Ibáñez al mes. Tenemos un jueves, siempre hacemos nuestros actos los jueves. Un jueves es la presentación de un libro, otro una obra de teatro, otro una conferencia y otro un recital de poesía. Hoy nos toca la presentación de un libro de un matrimonio que son un tándem. Ellos escriben bajo un mismo seudónimo, Chris Wole, y tanto monta tanto porque aquí no se diferencian quién ha escrito qué. Lo hacen todo a la vez y lo hacen bajo el mismo seudónimo. Entonces, voy a leer un poquito del currículum de Cristina Puerta, después leeré un poquito del currículum de su esposo y luego leeré, porque como es igual, la biografía literaria que tienen, porque es la misma para los dos. Bueno, pues Cristina Puerta López, nacida en Valencia en 1966, es licenciada en Filología Hispánica y profesora de Lengua y Literatura Castellana. A lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido la docencia durante 30 años en diversos centros educativos de la Comunidad Valenciana, entre ellos el IES Luis Vives, IES San Vicente Ferrer o IES Puchol, llevando a cabo diversos proyectos educativos como talleres de poesía creativa, taller de greguerías, haikus, caligramas y elaboración de guías de lectura. Ha presentado innumerables obras en club de lectura y tertulias literarias. También ha colaborado en la puesta en escena de obras teatrales. Ha recibido 2 reconocimientos de la Consellería de Educación por su labor en proyectos de innovación educativa como coautora. El primero, un proyecto didáctico sobre cómo trabajar con el alumnado, PAC, Proyecto de Aula Compartida. Y el segundo ha sido la coordinadora de un seminario sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a la enseñanza. Actualmente compagina su labor como docente con la escritura bajo el seudónimo de Chris Wole, junto a su esposo Francisco José Gómez Seré, coautor de todas sus obras editoriales. Salto, como he dicho antes, porque esto es para los dos lo mismo, y vamos a hablar de Francisco José Gómez Seré. Nace en Valencia en 1965, escritor de vocación, estudió en la Facultad de Filología de Valencia, donde dio sus primeros pasos en la escritura y donde nacieron sus primeros versos. El amor por la creación literaria es el motor que da inspiración a sus textos, así como la experiencia de una vida personal y profesional intensa. Da sentido a su escritura, que refleja el intimismo propio junto al existencialismo colectivo, abordando las cuestiones que más preocupan al lector actual: el amor y desamor, la soledad, los problemas sociales y temas latentes como la adaptación o la aceptación social. Fiel lector de autores clásicos hasta los más actuales, encuentra en la escritura una forma de trasladar su visión más personal a través de sus versos y sus textos en prosa. La trayectoria profesional de Francisco Gómez se centró durante años en el sector del mobiliario y la decoración del hogar, interiorismo y escaparatismo, llevando la dirección comercial de empresas de mobiliario. En esta etapa realizó estudios de marketing y comunicación en redes sociales. Posteriormente emprendió sus actividades de forma autónoma y realizó trabajos de community manager escribiendo en redes para distintas empresas de la Comunidad Valenciana. En la actualidad dedica su tiempo a la lectura y escritura bajo el seudónimo de Chris Wole, junto a su esposa Cristina Puerta López, coautora de todas sus obras editoriales. Y ahora voy a leer la bibliografía de poesía, que es igual para los dos.
Poemas del cuarto oscuro, primer poemario publicado en 2025 por la editorial Olé Libros. Es el primer volumen de una trilogía compuesta por Poemas del cuarto oscuro, Poemas tras la luz incierta y Poemas para una sociedad dormida. Trilogía poética, resultado de la exploración del individuo que transita a través de la sociedad actual, donde la propia identidad y las cuestiones sobre la existencia se transforman a través del verso libre que nos propone el autor. En 2026, Travesía del alba y escalera al infierno, poemas gótico-borelianos. En narrativa, novela El jardín de los hilos invisibles, que es el libro que presentamos hoy. Editorial Samarú, 2026. Una metaficción que reflexiona sobre la literatura misma, un libro que habla de libros, historias relacionadas en el tiempo que transforman el arte de narrar en una exploración reflexiva y poética. Una novela que explora múltiples géneros, en la que conviven los relatos cortos con la poesía, el intimismo con la ficción, utilizando variaciones tonales que nos transportan desde el lenguaje más poético al más sarcástico y mordaz. Tengo que decirles, seguramente lo dirán ellos, pero por si acaso no lo dicen, lo digo yo, que este libro ha quedado entre los 10 finalistas del Premio Azorín 2026. Otro libro, Tribus urbanas y otros relatos, conjunto de 31 relatos de misterio, terror y ciencia ficción de estética gótico-romántica. Y hasta aquí, pues, la presentación de esta pareja de enamorados de la literatura. Y le doy la palabra, antes de darles la palabra, vamos a escuchar al maestro saxofonista Josep Aznar para que nos deleite con una de sus piezas. Después daremos la palabra a uno de los dos para que nos hablen de lo que quieran y después tendrá la palabra el otro. Cuando quieras.
Muchas gracias, Josep Aznar, por deleitarnos con esta pieza musical. Y en primer lugar queremos dar las gracias a todos los asistentes. Realmente estamos impresionados por la asistencia, ya que es un día que teníamos evaluaciones en el instituto, no han podido venir ni mis compañeros de Luis Vives ni del San Vicente Ferrer, y aún así pues nos habéis arropado y hemos podido llenar la sala, porque es una sala inmensa y si hay poquita gente, ¿verdad?, queda muy desangelado. Estoy impresionada de ver pues, a muchas personas muy queridas, mi querido Rogelio, mi jefe de departamento 5 estrellas, Pepe Estela y don Eduardo Alonso, que fue premio Azorín de 1983. Vamos a darle un aplauso. Además de ser un entrañable docente y una persona muy querida en el mundo de la educación. Agradezco, como siempre, pues, a la familia que nunca falla, a muchos amigos muy queridos, mis amigas de las Salesianas, que nos conocimos a los 15 años y me llenáis el corazón de veros aquí, la verdad. Mis compañeras de Pusol, mis muy buenas compañeras de trabajo. Y bueno, no me quiero dejar a nadie. Y Pepica, tengo que nombrar a Pepica porque la queremos mucho, que le daba de comer a mi hijo cuando no comía nada, con 2 añitos, y fue la primera palabra que dijo en el cole, con 2 años, pica, pica, ¿eh? Bueno, voy a pasarle ahora a Paco el testigo. Espero no haberme olvidado de nadie, de los compañeros del Ateneo Marítimo, de mi querida amiga Ángela, que nos presentó aquí en el club del Ateneo Marítimo, y bueno, y a todos los que estáis aquí presentes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Por mi parte también agradeceros la asistencia a todos. Sí, efectivamente. Y bueno, ha comentado Cristina también. Entonces, lo que sí queríamos, porque algunos ya nos conocéis, otros no, es la primera vez que asistís a una presentación de un libro nuestro. Entonces, muchos nos habéis preguntado, ¿y el nombre de Cris Gore? ¿Por qué 2 autores? Entonces vamos a explicarlo. Cris Gore es un acrónimo y Cris viene de Cristina, aunque lo hemos puesto con K un poco para que sea más genérico. Y Gore son mis 2 apellidos, Gómez, Seré. Hemos hecho ahí un juego de palabras, creando un poco un nombre corto y que tuviera también un gancho dentro de lo que sería el nombre para las obras, ¿no? Eso por un lado. Luego ha comentado ya Isabel un poco todas las obras que tenemos escritas y aquellas que también están pendientes de presentar, porque a lo largo del mes de abril, si no pasa nada, presentaremos también otra obra de narrativa, que es una obra que se compone de 31 relatos, tribus urbanas y otros relatos. También de este libro que venimos hoy a presentar, El Jardín de los Osios Invisibles, deciros que la segunda edición sale ya la próxima semana. Hemos traído los pocos libros que nos quedaban y bueno, pues vamos ya hacia la segunda edición en cuestión de menos de un mes que hace que se publicó. Hay una cosa que sí que estamos desde luego muy satisfechos y que, bueno, no nos lo creíamos, ¿no? Cuando nos ocurrió, que fue aparecer como uno de los 10 finalistas del Premio Azorín, que es un premio a nivel literario muy importante y de gran prestigio. Entonces, que nos seleccionaran entre 735 obras presentadas de todo el mundo, pues algo quiere decir que la obra pueda tener cierta calidad literaria. Lógicamente no podíamos ganar por varios motivos. Uno de ellos también es que fue un error nuestro el haber publicado la obra antes de darse el premio, con lo cual estaríamos descalificados de cara a la consecución del premio o nos lo hubieran quitado seguro. Pero bueno, para nosotros el hecho solamente de haber llegado a estar entre los 10 finalistas es algo muy importante, es un reconocimiento literario importante. Entonces, entre el jurado estaban gente como Reyes Calderón,
Juan Eslava Galán, Luz Gabás, el doctor de Filología Hispánica y crítico literario Jaime Mas y el escritor y crítico literario José Fernández. Entonces, que esta gente haya considerado la obra nuestra como finalista, pues pensamos que es importante. Y claro, muchos os preguntaréis, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene el Jardín de los Siglos Invisibles que no tengan otras novelas? Porque calificarla, ¿cómo la podríamos ver? ¿Como una novela con un thriller? Sí, seguramente sí. ¿Como una novela intimista? Pues sí, puede que también. Pero es una novela que transita entre distintos géneros, ¿no? Y por lo tanto podríamos decir que es una novela experimental. Una novela donde la metaliteratura, la metaficción está patente en toda la obra y donde aparece mucho el mundo de los libros, el mundo del arte, donde todo el desarrollo de la obra, no todo, no, pero gran parte del desarrollo de la obra, el desarrollo espacial, se produce en la ciudad de Valencia, aunque también hay otros lugares a lo largo de la novela. Muy bien, y ahora sí que me gustaría pasar del testigo a Cristina para que hable. Bueno, casi, mira, vamos a explicar un poco cómo se gestó y cómo se creó la obra. Eso es algo también que a veces sí que os gusta saber. En principio, la obra, cuando he dicho que es una obra dentro de lo que es la literatura, la metaliteratura, es porque es una obra que al mismo tiempo contiene relatos. No es que ahí no inventamos nada, para eso ya está. No sé, obras como El Quijote, como también Las Mil y Una Noches, el de Camerón, los cuentos de Canterbury, incluso hay una obra de Vargas Llosa que me gusta mucho desde que era muy joven, que es La tía Julia el escribidor, que también, digamos, ahí alterna los capítulos, ¿no? Hay los capítulos donde se sigue la trama de la obra y los capítulos, si no recuerdo mal, creo que eran los pares, se sucedían relatos cortos. Esos relatos eran narraciones que un locutor de radio hacía a lo largo de un programa y además que iban poco a poco, porque es un libro bastante satírico, mordaz, iban derivando hasta convertirse en relatos realmente histriónicos, ¿no? Entonces, nosotros aquí en la creación de la novela Jardín de los Seres Invisibles, cuando nació, en esa época estábamos escribiendo y escribíamos bastante poesía, de que tengamos una trilogía completa y también otro libro más para editar. Y también teníamos escrito muchos relatos, bastantes relatos incluso. Creo que tenía pues, unos 40, 50 relatos ya escritos. Y un día, comentándolo, pues podíamos publicar un libro de relatos y demás. Y Cristina decía, es que lo que más atrae al público principalmente es la novela. ¿Por qué no creamos una novela con una estructura marco? Bien, sí, pero yo decía Cristina, sí, pero ojo, es complicado cuando ya tienes escritos los relatos. Otra cosa es escribir los relatos adrede para una trama que tú vayas pensando, una novela que vayas hilando y haya un desarrollo ya en el cual vas escribiendo esos relatos adrede. Pero tener unos relatos que unos son de ficción, otros son de terror, otros son surrealistas, otros son sarcásticos de humor, otros son tipo leyenda, e hilvanarlos todos, y que todos encajen dentro de la novela es algo complicado, pero es algo que dijimos, bueno, vamos a intentarlo, y a partir de ahí pues nos pusimos y poco a poco se fue creando el Jardín de los Seres Invisibles. Nos preguntan muchas veces cómo lo hacemos siendo dos para escribir. Vale, nos repartimos un poco las tareas, digamos. La parte más creativa de escribir la llevo yo, y la parte más técnica, la del pulido de la obra, la de, digamos, la corrección, la del aporte también de ideas, muy importante, la lleva Cristina. Incluso también la parte comercial, porque en el sentido de introducción a través de los centros educativos y demás también. De hecho, hay un programa al cual este año del Ministerio de Cultura, que son los encuentros literarios, que este año bueno, de hecho vamos a entrar, es un programa de actividades literarias en institutos y centros de secundaria. Este año pasado no pudimos entrar porque se requerían 3 contratos literarios, 3 contratos literarios aún los teníamos, para este año ya tenemos 4, con lo cual incluso como la convocatoria se abre en noviembre, igual estamos ya en 5 contratos literarios. No vale obras publicadas, o sea, no cuentan obras publicadas, sino los contratos literarios. O sea, no vale la autopublicación, no vale ni la coedición. O
o sea, tienen que ser obras publicadas por editoriales. Entonces, a través de ahí se entra en un programa, digamos, que llevan los autores de la literatura actual a los institutos de enseñanza secundaria para el desarrollo de la actividad literaria en el aula, ¿vale? Con el objetivo de fomentar la lectura entre los jóvenes. Esto es lo que marca el Ministerio de Cultura y lo que, si no cambia nada, pues nosotros también vamos a realizar a lo largo del final de este año del curso 2026-2027. ¿Vale? Seguramente nos tocará hacer talleres también de escritura, de poesía, pero bueno, para eso Cristina es muy válida, perfecta. Muy bien, pues si acaso para explicar lo que es la novela marco, etcétera, así que te paso el testigo, Cristina. Gracias. Bueno, nosotros nos planteamos esta novela como un juego y nos hemos divertido muchísimo porque muchos escritores tienen un mapa a la hora de escribir una novela, pero en el caso nuestro quisimos construir una novela en vez de con capítulos, con relatos. No sabíamos dónde nos iba a llevar realmente ni la novela y ha sido pues divertidísimo. Yo os voy a contar solamente el inicio de la novela, porque lo demás no os lo puedo contar. Y algunos de vosotros, Belén Royuela la ha leído un par de veces, la novela, que nos ha ayudado mucho en la colección, que está aquí también. Y bueno, hay algunos lectores que la tienen casi acabada, pero claro, no podemos desvelar prácticamente nada. Lo único que os puedo contar es lo siguiente. El protagonista es un médico militar retirado que se encuentra en Valencia, juega al ajedrez con un chaval jovencito, de unos 20 y tantos años, y un día le comenta con cierta preocupación o desconcierto. Le dice: fíjate, Billy, hoy me he despertado y en la mesita de noche me he encontrado un libro. El título no me dice nada, notas sueltas, pero lo que me desconcierta es el autor, Guillermo Casanova, soy yo, pero yo no recuerdo haber escrito este libro. Entonces el jugador de ajedrez, el acompañante, le dice: pues nada, mientras jugamos la partida vamos a ir leyendo los relatos y veremos si usted pues recuerda, rememora su pasado. Es una persona mayor, ya jubilada. Y en el inicio, pues parece una novela marco, que la partida de ajedrez pues sea un poco el enlace entre los dos personajes y la historia. Una novela marco, pues como ocurre en Las Mil y una noche, con el Lucanor, los cuentos de Canterbury. Pero poco a poco esos personajes de los relatos van apareciendo en la propia novela y se va desvelando poco a poco ese pasado de este personaje que ha transitado por medio mundo como médico militar. Por eso los primeros relatos están ambientados pues, en Irán, en Irak, en Egipto, en Nueva York, en muchos lugares donde ha vivido el personaje y finalmente ya en Valencia. Y Valencia pues acaba siendo más que un lugar, pues todo un personaje. Desde nosotros pues hemos querido también que la gente valenciana descubriera cosas de Valencia, que ya es difícil. Pero pues aparecen, por ejemplo, lugares muy entrañables del ajedrez, como es el Cristalguinos, un barecito que está por la plaza de San Bull, o el Jardín Urbano, que es un lugar de Ruzafa donde también juegan al ajedrez mucha gente del este. Y en Valencia pues también aparece pues, la música, el jazz, el arte, la pintura, otros temas pues importantes en la novela. Además de dedicar pues
muchos momentos a grandes escritores clásicos e incluso actuales como Vargas Llosa, que cuando estábamos escribiendo la novela falleció y le dedicamos un relato también. ¿Qué te parece si hablas del título de la novela, por ejemplo? El jardín de los hilos invisibles. Sí, también hay quien nos cuestiona que realmente el porqué del jardín de los hilos invisibles, ¿no? Es un poco, pensamos en el jardín como un espacio vivo, ¿no? Como un espacio donde tanto plantas como insectos, etcétera, pues nacen y, bueno, viven y lógicamente mueren, ¿no? Entonces el jardín es un poco ese espacio donde se transita por la vida, y los hilos invisibles podríamos pensar como los enlaces neuronales, ¿no? En las personas, porque en cierto modo la novela también transita en el tiempo, desde un presente, o sea, de un pasado a un presente, pero a través de todo el recorrido de una vida del protagonista principal. ¿Vale? Entonces sí me gustaría también, de ahí que los hilos invisibles, digamos, un poco enlazan, ¿no? todo el espacio, el tiempo a lo largo de la novela en un acto de rememoración, digamos, más que el protagonista principal, Guillermo, es un anciano, ¿vale? Pero entonces, digamos, a lo largo de la novela lo que hace es ir rememorando, ir, contando a través de las conversaciones que tiene con el otro personaje joven con el que juega al ajedrez, va un poco recuperando la memoria, digamos. También el ajedrez forma parte como ejercicio, digamos, a modo de ejercicio mental para ir ayudando en esa recuperación de la memoria y de todos los hechos que van aconteciendo a lo largo de la novela. La novela, la verdad es que, como comentaba Cristina, que hasta la propia ciudad es como un personaje más, ¿no? Dentro de la novela, y efectivamente hay leyendas sobre, pues no sé, el Palacio de los Mercader, el Palacio de Ripalda, el Palacio de Gaviria, creo que es el Hortense Herrero, el Palacio de los Borgia, pero también lugares muy actuales, incluso los barrios también toman protagonismo. Hay mucho, se desarrolla también en el barrio de Ruzafa, donde hay también, pues no sé, situaciones muy entrañables. El barrio del Carmen es quizá el que más aparece a lo largo de toda la novela también. Y si acaso me gustaría leer un poquito parte del prólogo, porque el prólogo, sin desvelar nada de la trama de la novela, sí que nos va a ayudar a entenderla también. Entonces, el prólogo comienza así, es un prólogo muy cortito que dice: cuando lector, lectora, te adentres en el jardín de los hilos invisibles, hollarás un espacio de dualidades que, partiendo de lo íntimo, contrapone la apariencia con la realidad, el engaño de una memoria que flaquea frente a una verdad velada, tal como le ocurre al protagonista. La novela oscila entre aparentes contrarios, prosa y poesía, pasado y presente, deseo y certeza, juventud y vejez, inspiración y trabajo, para invitar a una reconciliación entre ellos. Sigue además una estructura ajedrecística: apertura, medio juego y juego final. La novela no tiene capítulos, la novela, digamos, tiene tres partes, que son las tres partes en que se divide una partida de ajedrez, que es la apertura o inicio, que es equivalente a la clásica división de introducción, nudo y desenlace. Sería aquí apertura, medio juego y juego final. Aunque pronto descubrirás que esta historia no está narrada precisamente al uso. Guillermo, que esto lo ha comentado Cristina, es un médico castrense del ejército británico que, retirado en circunstancias traumáticas tras su último destino en Irak, ha recalado en Valencia en sus últimos años de vida. Allí, mientras intenta reponer su salud, disputa un duelo de ajedrez con un joven. Junto a él rememora una vida intensa y cuajada de claroscuros. En la apertura se abre la primera grieta del misterio, la aparición inexplicable de un libro de relatos. Notas sueltas sobre la mesita de noche del protagonista. Guillermo reconoce sin duda su nombre en la portada, aunque él jamás ha escrito un libro. Algo no encaja y ese desconcierto impulsa la aventura hacia su pasado. La partida de ajedrez sirve como marco simbólico para la construcción de la novela, y los relatos intercalados, esas notas sueltas que vertebran la narración, dotan de una nueva modernidad a géneros tradicionales mediante una disrupción calculada. Varían en su temática y estilo: enamorados que se buscan en Florencia, viajeros rumbo al Cairo, jóvenes que no encuentran vivienda, asesinos en serie, aldeanos confinados, incluso imágenes de cuadro
de cuadros son solo algunos ejemplos de los personajes que respiran por esta miscelánea de cuentos. Lejos de anclarse en una visión nostálgica de la realidad, se elige intervenir en el presente, dirigir la ficción a la actualidad e intervenir en lo social, en la crítica política, en las patologías actuales. El relato puede ser también una excusa para jugar con el lenguaje hasta crear unos gorgojos displicentes o subvertir la tradición en el descuentacuentos. Son dos de los relatos que aparecen a lo largo de la novela. La novela tiene 51 relatos incluidos y 7 poemas dentro de la propia novela. A veces se apartan del relato principal, otras lo redimensionan e incluso puedes leerlos de forma independiente cuando concluyas la obra. La novela se narra desde su propio proceso de creación, mostrando su evolución interna como si el texto se escribiera ante nuestros propios ojos, por lo que ya en sus propias líneas vamos deduciendo que nos hallamos ante un texto experimental. Es un poco lo que comentaba antes de que no se ciñe a un estilo concreto la novela. La novela es totalmente experimental y toca, digamos, varios estilos. La historia se despliega desde una memoria sumergida en un nuevo orden espaciotemporal, donde el arte, la música, la pintura, la ciudad y su devenir abren un horizonte en el que la narración elige mirar no solo a la anécdota, sino al entorno y al propio yo. Los paréntesis poéticos y los incisos narrativos evidencian la dificultad del protagonista para representarse a sí mismo en un tiempo y una conciencia que le han sido arrebatados. El jardín representa ese lugar íntimo y fértil, donde florecen memorias que parecían perdidas, la mente, el corazón o el pasado. Desde el medio juego hasta el desenlace, el ritmo narrativo se intensifica, como un castillo de fuegos artificiales en alusión a las tradicionales fiestas festivas valencianas. El tiempo se acelera, como en los últimos minutos de una partida, cuando cada movimiento es decisivo. El desarrollo creciente de los acontecimientos se refleja en la evolución de los personajes implicados. A medida que avanza la trama, se precipita también los hechos fundamentales en la resolución del misterio. Entre ellos destaca la mujer enigmática que amó Guillermo, aparentemente una femme fatal, pero presentada no como víctima ni como objeto de deseo, sino como una actante empoderada que elige su camino y contribuye a aclarar los recuerdos a la vez que precipita el desenlace. Valencia aparece como un epicentro y espejo de los personajes, alejada del costumbrismo, pero desencadenante de un flashback de nostalgias en el que el autor rediseña la urbe mediante pinceladas fuera del tiempo y a la vez plenamente contemporáneas. Esta actualidad se somete a una mirada crítica que deriva en un humor incisivo, macabro o absurdo, que evidencia las contradicciones del mundo contemporáneo. Es también en esta novela una reflexión sobre la memoria, ese quimérico museo de formas inconstantes, borgiano, que el protagonista ha bloqueado por efecto de un pasado adverso y cuyas lagunas le impiden reconocerse plenamente, a pesar de que conserva retazos episódicos e intuiciones. Entonces nos identificamos con él en ese estar en el mundo sin asideros que den significado pleno a la existencia. Sin embargo, la literatura, el arte, la música le impelen a recuperar ese yo fragmentado, a redimensionar su presente y a comprender la esencia de lo vivido. Estamos ante una narrativa liberada de los límites de la tradición, aunque nutrida de ella. La intertextualidad se manifiesta en los relatos intercalados y los poemas, inseparables de la evolución vital del protagonista. A su vez, la historia principal se articula mediante la proyección de estos textos y alcanza su punto culminante en la frase final que cierra la novela. Todo ello conduce al lector a jugar su propia partida de ajedrez, en la que estrategia y metáfora se entrelazan hasta la revelación definitiva que da la vuelta al completo a la historia. El epílogo, un breve relato dedicado al cineasta Carlos Saura, trasluce la conexión profunda entre pasado, presente y futuro. Nada es arbitrario, las huellas del pasado reverberan en el tiempo, moldeando la existencia del entorno. El jardín de los hilos invisibles nos permite así una mirada hacia el abismo de una amnesia que bien podría ser la nuestra. Esto es el prólogo de la novela, da un poco a entender de qué trata la novela sin desvelar nada, lógicamente. ¿Qué parece, Paco, si ya lees algún relato para que vean un poquito la diversidad de tonos y géneros que se pueden observar en la novela? ¿Por cuál quieres empezar? Bueno, It es un relato que está inspirado, en la película célebre de Stephen King. No sé si recordáis esa imagen de una alcantarilla
en la escena inicial, que un niño lleva un barquito de papel y se cuela por la alcantarilla y ahí el payaso ese maléfico, malvado, coge al niño y lo rapta. Bueno, basado en ese gesto terrorífico, da un giro el relato hacia pues una realidad social que ahora os leerá Paco. Crítica social. Sí, realmente es un relato corto, es un relato de menos de una página, que es una crítica social un poco a la pobreza, los que vemos cada día, como vemos a los sin techo, y ya convivimos con ellos como un mobiliario urbano más, ¿no? en la propia ciudad. Entonces, este relato comienza. Se titula Eso. Cada día se sentaba en el borde de la acera junto a la misma alcantarilla de la misma calle. No pedía con palabras, tan solo con su silencio. Colocaba un bote frente a él y miraba a los transeúntes con párpados cansados. Las monedas eran pocas o ninguna, pero una mañana empezó a percibir un cambio extraño. Al final del día, inexplicablemente, el bote estaba más lleno de lo que recordaba. Pensó que la memoria comenzaba a fallarle, hasta que una noche, mientras fingía dormir, lo presenció. Una mano enjuta y ennegrecida emergió de entre las rejas oxidadas. Dejó caer una moneda, luego otra y desapareció. Al día siguiente lo mismo, y el fin de semana más manos se agolpaban para arrojar sus monedas. Todas emergían del subsuelo, a través de la rejilla vertical del borde de la acera. Se retiró asustado y al regresar intentó rozar levemente una de las manos. Todas se encogieron, desaparecieron hacia la oscuridad del abismo subterráneo. No pedían nada, solo dejaban lo poco que tenían, con silenciosa calma. Supo entonces que allí abajo habitaba una ciudad invisible, seres de nombres olvidados que se habían rendido al mundo de arriba, empujados por alquileres impagables y desahucios sin testigos. Vivían entre ratas y humedad, pero al menos en su mundo, lejos de las miradas, la miseria se disolvía en la oscuridad mientras dormía invisible, como si el mundo la hubiera olvidado a propósito. Lo compartido no era dinero, sino una forma de justicia, una venganza. Difundían su ruina con quien aún podía ser visto. Ofrecían su pobreza al que aún no había sido tragado por la ciudad. Nunca volvió a sentirse solo ni tan miserable. Sí, bueno, esta estaba en la página 50. Como hemos comentado antes, toda la novela se va alternando con la lectura de los relatos, con un juego un poco entre el personaje principal, Guillermo, que es el anciano, y el chico joven que juega con él la partida de ajedrez. Entre medios de la partida, pues van leyendo estos relatos que luego van hilvanando toda la trama. Vamos a leer otro. El de la página 54 se llama Arte Inverso. Arte Inverso es un relato de realismo mágico, donde es muy curioso porque en este relato es un relato muy corto, casi podría ser un microrelato, porque de hecho aparecen bastantes microrelatos a lo largo de la novela. Pues, hay un autor que nos gusta mucho, Ginés Cutillas, no sé si lo conocéis, un autor valenciano que es un maestro del microrelato. Y el microrelato es un poco la esencia, la síntesis, recursos literarios como la elipsis, donde el propio título forma parte, ¿no? del propio relato y parte importante incluso. Y en este relato Arte Inverso simplemente es digamos, en un museo, digamos que las obras de arte toman vida y son las que observan a aquellos que van a visitarlas y a verlas, ¿no? Entonces vamos a leerlo, página 54. El relato se llama Arte Inverso. A las 10 de la mañana abrió sus puertas el Museo de Arte Moderno, hora en que comenzaba el ritual acostumbrado. Un nutrido grupo de turistas pasaba a la primera sala. Las obras de mayor tamaño disfrutaban de mejor perspectiva para ver los rostros que las observaban. Las escudriñaban. A través de sus miradas, lienzos y grabados se habían convertido en expertos intérpretes de la personalidad de cada visitante. Las esculturas se esforzaban en averiguar trazos de sus vidas íntimas, rasgos propios a cada uno de ellos, mientras escuchaban sus conversaciones y disertaciones sobre el arte.
Lo mejor llegaba una vez cerrado el museo, a partir de las 7 de la tarde, en la exposición permanente de la última sala, donde se ubicaba la muestra fotográfica. Reunidas en pequeños grupos, debatían las imágenes impresas, descubrían detalles desapercibidos. De esas conversaciones brotaban ideas, certezas y preguntas, y poco a poco, sin darse cuenta, hilaban conclusiones sobre lo aprendido. Porque, como bien nombra el saber popular, nunca te acostarás sin saber una cosa más. También comentaba Cristina que el libro, la novela El jardín de los insensibles, es un poco un homenaje a tantos y tantos escritores que aparecen por ella, desde Cervantes, Mario Vargas Llosa, García Lorca está muy presente en toda la novela. Incluso recuerdo porque también hay un homenaje no solo a los museos y a centros de arte, también a las propias librerías de Valencia, sobre todo a lo que llamamos las librerías de Lance, ¿no? Las librerías antiguas como el Asilo de los Libros o la librería anticuaria o la Guarida de las Maravillas, la librería anticuaria Rafael Solaz, que ahí escribimos una escena donde encuentran el libro de García Lorca, los sonetos del amor oscuro. Bien. De todas formas, eso es que eso lo cuentas tú mejor. Voy a leer un tercer relato que sería La danza de los mediocres. Este relato es un relato de crítica social y política. Cuando hablamos de crítica política no nos referimos al gobierno que nos gobierna actualmente ni a otros, pero sí a nuestros gobernantes en general, ¿vale? Entonces, sobre todo quien toma las decisiones desde el poder independientemente del color que tenga, ¿no? Y ¿en qué página está? Y es un relato donde el pueblo va tomando conciencia de una situación y antes de que se revele los dirigentes y su miedo creado o impuesto huyen para no asumir sus consecuencias. Este relato se llama La danza de los mediocres, está en la página 48, es un relato también corto. Los relatos que estoy leyendo son de los relatos más cortos que pueden aparecer en la novela para no aburriros, porque hay relatos mucho más largos, de 8, 10, 12 o 20 páginas, pero estos son relatos cortitos. Este se llama La danza de los mediocres y comienza así. 12 de la mañana en Abadía de Valdepradilla, aldea de tan solo 200 habitantes situada en la cordillera cantábrica. El alcalde emite un bando en el que avisa a los vecinos de la fuga de un oso pardo perteneciente a un parque cercano. Ante el peligro que entraña, ruega a la población que permanezca sin salir de casa, mientras las autoridades se reúnen para hacerse cargo de la situación y proponer una solución. Mediodía. El alcalde emite un segundo bando para informar a la población de que queda confinada esta nueva orden. La autoridad municipal utilizará todos los medios a su alcance. En primer lugar, reunirá un comité de expertos que formarán el mismo alcalde y el alguacil. A su vez, consultará con la empresa encargada del parque donde habitaba el oso pardo a fin de conocer la peligrosidad y el riesgo que entraña para la población. 5 de la tarde. Tras realizar la consulta sin éxito, se ha telegrafiado al puesto de la Guardia Civil más cercano. Se acuerda una reunión urgente para el día siguiente. 8 de la mañana del segundo día. Reunión al más alto nivel. Entre el alcalde, el alguacil y el experto enviado por la Guardia Civil determinan las acciones a seguir. Evaluarán el riesgo para la población confinada y acordarán próximas fechas para las siguientes reuniones. 5 de la tarde del tercer día en Abadía de Valdepradilla. Se acuerda que un vecino por calle pueda salir del domicilio para aprovisionarse de alimentos y agua. El comité de expertos recomienda no beber de las fuentes. Existe el riesgo de que haya podido beber el animal y pueda provocar un contagio masivo. Lo mismo con los alimentos frescos, por lo que se recomienda recurrir a productos enlatados. Según reza en el bando emitido, la persona designada para recoger alimentos y agua deberá ir protegida ante posible contagio por zoonosis. 9 de la mañana del quinto día desde la declaración de emergencia y confinamiento. Se ruega a los vecinos que al no poder salir de sus viviendas para ir al trabajo, aprovechen el tiempo libre en completar su formación, tanto laboral como personal. A partir de ahora, la emisora de radio local solamente emitirá música y a través de la televisión se avisa de que podrán visualizar documentales sobre animales domésticos para reducir la sensación de pánico en la población.
El alcalde tratará de preservar su bienestar, emitiendo los documentales solamente en blanco y negro, con el fin de evitar el color rojo asociado a las escenas de sangre. 12 de la mañana del 7º día de encierro. El pueblo, receloso por el tiempo transcurrido sin que avanzasen hacia solución alguna, decide compartir lecturas entre los vecinos de cada calle. Al no poderse reunir al aire libre, se acuerda salir a los balcones y que cada vecino lea un párrafo de su libro favorito. 8 de la tarde del primer día del despertar. El herrero del pueblo lee en voz alta desde su balcón. La libertad no es una actividad que ejercita un ente, el cual, aparte y antes de ejercitarla, tiene ya un ser fijo. José Ortega y Gasset. 8 de la tarde del segundo día del despertar. El carnicero, desde la reja de la puerta de su establecimiento, grita en voz alta: un partido político es como una máquina de picar carne. Tritura todas las cabezas hasta formar una masa, de modo que se convierten todos en memos cabezas de masa y cabezas de carne. Henrik Ibsen. El fontanero se asoma a través de una ventana al escucharlo y replica: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Voltaire. La peluquera ya no puede aguantar más y grita con una voz tan potente como histérica: si la libertad significa algo, es el derecho de decir a la gente lo que no quiere oír. George Orwell. A la mañana siguiente, en el pueblo solo reinaba el silencio. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas para descubrir que el alcalde, el alguacil, el experto enviado por la Guardia Civil y hasta el oso habían desaparecido. Bien, como podéis observar, los relatos son variados, son de distintas temáticas, pero lo más difícil que nos supuso en la creación de la propia obra fue cómo ir enlazando todo este tipo de relatos, ¿no? Y construir una trama creíble, que enganchara, que fuera amena. Y bueno, la gente que ya ha ido leyendo el libro nos está comentando que el libro posee una cantidad de estímulos impresionante de cara al lector. También es un libro que, por su complejidad estructural, lo que hemos hecho a la hora de escribirlo es ir creando, digamos, en cierto modo, ir guiando al lector, de forma que en todo momento el lector vaya guiado y no se pierda, porque claro, en los relatos a veces aparecen personajes que no tienen nada que ver con la novela, es un relato un personaje del propio relato, pero sin embargo aparecen otros personajes que sí que son los personajes que aparecen en la novela, bien de forma secundaria, bien de forma principal, pero están relacionados totalmente. Y poco a poco, conforme va avanzando la trama de la novela, todos los relatos, todos se van entrelazando con la trama principal, hasta llegar a una expresión final donde prácticamente el libro se resuelve en la última página. Sí, en la última página, exactamente. Incluso cerramos el libro con un relato que se llama Epílogo, que Epílogo es un relato que lo escribimos por aquí. Bien, de todas formas es un relato que lo escribimos basándonos en una película de Carlos Saura, que era la tabla del Rey Salomón, ¿no? Donde es una película del 81, es una película antigua de Carlos Saura, donde hay tres personajes principales que son Luis Buñuel, Federico García Lorca y Salvador Dalí. Por cierto, el papel de Salvador Dalí ahí lo hace Ernesto Arterio, que sabes que es un actor incluso bastante cómico, ¿no? Y la película es una película de ficción, una película española, tiene algo que ver, ¿no?, con En busca de la arca perdida, Indiana Jones, español, pero donde se toca el tema del arte y en esas tres facetas, y se transita en el tiempo, en el presente, pasado y futuro. Y con ese relato que se llama Epílogo se cierra el libro. Este relato no lo voy a leer porque si no desvelaríamos parte de la trama, pero ya lo leeréis cuando llegues al final de la novela. Y bueno, ahora le paso el micrófono a Cristina, perdón. Bueno, me indica Isabel que tenemos que ir acabando la charla porque tenemos un vino de honor para agasajar a los asistentes y vamos a cerrar el acto. Si no tenéis alguna pregunta que hacer, si no se alarga mucho, que cierran a las 8:30.
Si quieres un cantante, estoy yo, ¿eh? Pues está el saxofón lo toca y yo canto. Bueno, tengo que cantar en público, ¿eh? Muchas gracias a todos. Como ahora va a tocar el saxo Josep, vamos a ver un poema de poemas del Cuarto Oscuro y a continuación tocará Josep. Este poema es, a ver si lo encuentro, se llama Blue and Green, que es uno de los temas, creo que está en la página 22. Blue and Green es, creo que es el tercer tema, sí, aquí lo tengo. Blue and Green, en memoria a Miles Davis. Es uno de los temas del disco Kind of Blue de Miles Davis, uno de los probablemente o considerado como el mejor disco de jazz de la historia. Es un disco de jazz modal, además creo que si no me equivoco lo editaron en el 59, en 1959, y su uso del jazz más tradicional tocado digamos, por acordes, que era el bebop, etc., al jazz modal, que es un jazz más por escalas. Y Blue and Green es como la traducción, digamos, al español literal sería azul en verde, algo así, pero bueno, la traducción es algo melancólico. Y este poema dice así, que si no veo bien, que aquí la letra es más pequeña que en la novela. Blue and Green. Bajo la silente mirada de la luna, tu aliento se deshace alejado del tiempo, entre las notas que fluyen sin nombre. El metal dorado refleja los cuerpos vacíos de unas notas que dormidas despiertan y ascienden al cielo donde las sombras bailan. Al ritmo que las estrellas sueñan, vibra la claridad del saxo sobre océanos de silencio. Un resplandor de sin sombra en un viaje de notas inacabadas. Sentado en un rincón, escucho el lamento de la trompeta y el saxo, donde el jazz encuentra lo eterno. Murmullos azules aún flotan en el aire, como una pérdida en la memoria, y un acorde que nunca muere, un lamento callado que danza con los recuerdos. Los dedos sobre el metal tiemblan, y las notas suspendidas entre la verde niebla, como si el tiempo fuera solo un latido proyectado a las estrellas, a la luna, donde tus notas siguen viviendo en el espacio entre acordes. Allí el azul y el verde se encuentran, sin prisa, en una melodía que abraza, que envuelve, que trasciende más allá de lo vivido. Ahora nuestro compañero Josep Aznar va a cerrar el acto. Agradecemos mucho a Chris Goré que nos hayan traído el Jardín de los Hilos Invisibles. Muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros este espacio. Y cuando acabemos, tenemos allí el vino de honor por gentileza de los autores. A las 8:30 tenemos que tener ya todo terminado, así que vamos a darnos un poquito de prisa. Y si alguien tiene un libro que trae para que firmen, pues aquí estarán firmando. Gracias a todos. Bueno, voy a interpretar una pieza musical que a Cristina le gusta mucho, a mí también, y a mucha gente, ¿no? Es una pieza musical de Gary Moore y el título es Pasarelas Parisinas.